Entonces, se los traemos para cuando nos miramos hasta el examen, ¿verdad? Mañana el licenciado Stales me va a hacer el favor porque yo me tengo que ir de comisión a Quetzaltenango. Entonces, pero esa es la buena noticia, no tan buena noticia, pero hoy nos vamos a quedar, si ustedes tienen la disponibilidad de quedarse, porque el licenciado Mengor tuvo una emergencia, entonces no va a dar sus clases. Entonces vamos a abarcar un poquito más de tiempo, aprovechando, ¿verdad?, para que nosotros podamos abarcar todos los temas. Ese es uno. Otro tema es que los compañeros les quieren dar un mensaje. De una vez, ¿verdad? Bueno. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bueno, a totalidad de esta conferencia hubieron 750 quetzales restantes. Lo que pensábamos y hablamos con la licenciada fue hacer una pequeña despedida, literal, con cajas de pizza para todos, por lo menos uno o dos pedazos. La licenciada nos va a dar parte de lo que hace falta para terminar de completar para todo el salón. Entonces sería de ver si... Préstame el lapicero. Hoy vamos a ver el tema relacionado con información pública. Este tema, dirán ustedes, ¿qué tiene que ver derecho administrativo con derecho notario? Tiene mucho que ver. Es una herramienta importante. Además, pues vamos a... El licenciado Stales, pues mañana con más temas ahí. Disposición y grama. Pero lo podríamos hacer solamente consideremos que hay 3 compañeros que están realizando su examen, por favor. No sé cómo les va a ir, pero solo un momentito de silencio por los compañeritos. Y ahorita vamos a empezar a hablar.
Ah, sí. No le voy a pasarle wifi al otro teléfono. A ver, denme. Traigo mi teléfono ahí. Que le pase el wifi. ¿Cuál es el que tiene? No. Mayra. Si no se le va a luz. Se va a quedar más tarde. Es que ya son los de ellos. Eso no es sí, porque si no, no alcanza el bus. Mañana sí. Bien, buenas noches. Este tema ya lo habíamos visto, así que casi que solo se va, porque lo vimos la última vez que lo vimos. Vamos a ver, entonces debemos recordar en este caso pues que habíamos hablado de si los menores eran porque si lo tomaron en la pantalla más cerca de su casa, que no vimos que teníamos capacidad relativa, capacidad absoluta, incapacidad relativa, incapacidad absoluta. ¿Quiénes dijimos que eran incapaces relativos? No, esos no son relativos. ¿Cómo? No, ¿cómo hacer los menores de edad? Es un lo que quería que aprendieran que no eran los menores de edad. ¿Quiénes son incapaces relativos? ¿Alguien? No, no, que sea. Dígame. ¿La incapacidad es temporal? Muy bien, cuando tenemos situaciones temporales. Por ejemplo, alguien que de repente tuvo una situación que le quita el discernimiento, pero por una semana, por ejemplo. En ese es un relativo. Absoluto sería el caso de cuando estamos en un estado de
Intervención. Ojo porque es estado de intervención, no es intervención. Intervención es otra cosa. Ahora, cuando el examen les pregunta quiénes son capaces absolutos, y usted escribe los que están en intervención, eso está mal. Intervención es otra cosa, eso es procesar. Estado de intervención. Luego también vimos la capacidad, que es el estado de intervención, el estado de intervención legal, que es el que se declara, y el estado de intervención judicial, que es el que se origina con base a una sentencia. También vimos que en este proceso nosotros vamos a tener la mayoría de disposición, pues es facultad de enajenar o grabar bienes. Como sabemos, en el caso de los menores de edad, por eso es que la Procuraduría General de la Nación interviene en todos los procesos donde hay menores de edad, porque debe de ver que realmente si ustedes van a enajenar, por ejemplo, van a grabar un bien, ese bien no debe de ser por una situación muy necesaria, dada la circunstancia de que debe proteger siempre al menor. Imagínense que el adulto no esté y él tiene ciertos bienes a nombre del menor, esos bienes le sirven para subsistir cuando ya no esté mayor que el adulto. Luego también nos podemos grabar cuando tenga una carga de limitación que se establece por parte del propietario con respecto a sus bienes con el propósito de garantizar el cumplimiento de una responsabilidad. De esto hay que tomar en consideración que fotografía azul. Muy bien, entonces vimos que acá tenemos, entonces el asunto se divide en disposición de menor, disposición de incapaz, disposición de ausente, gravamen de menor, gravamen de incapaz y gravamen de ausente. Dijimos que nosotros ya vimos el proceso de incapacidad, de ausencia o de incapacidad. ¿Cuál fue el que vimos? De ausencia. Vimos el proceso de ausencia. ¿Y vimos nosotros la muerte presunta? No, ese lo vamos a ver en los 12 meses. Este solo llegamos a ver la ausencia. Después de que se declara la ausencia, se puede iniciar el proceso para que se declare la muerte presunta. También discutimos que les dije pregunta al examen, pero a veces parece que algunos no vienen o no la escuchan. Lo voy a volver a decir, pregunta al examen. Lo digo por segunda vez. Pregunta al examen. Ya no la voy a leer. Pregunta examen. Requisito indispensable en este proceso: que previo a que ustedes obtengan un dictamen favorable o desfavorable, debe de declararse la utilidad o necesidad. Si no se hace esa declaración, entonces el proceso no puede continuar. Y ahí es donde les decía yo que hay una situación en el decreto 5477 y el Código Procesal Civil y Mercantil. Y es que el decreto 5477, que no lo busqué, pero bueno, cuando lo normaron, al hacer eso por eso es que cuando ustedes buscan una ley, ustedes dicen, han visto que en los grupos de WhatsApp donde todo el mundo está, de repente dicen, miren, hay reformas, y lo que suben es la propuesta de la ley que se va a hacer, pero eso no es este es un borrador todavía. Si ustedes analizan, eso pasó mucho con el decreto 47 de 2024, pasó mucho que habían hasta conferencias donde estaban analizando, que ese fue que reguló todo el cambio de que los juicios, todos los procesos de familia deben de llevarse por la vía oral. Antes habían en la vía oral, habían en la vía ordinaria, y ahora todos se van en la vía oral. Entonces algunos hicieron análisis y demás, pero lo hicieron con base a ese borrador. Cuando ya salió publicada, y eso es hasta donde ustedes pueden decir, ya hay una afectación a la norma, es cuando ya está publicada en el portal electrónico de Centroamérica. Entonces cuando salió publicada, resulta que había cosas que ya no estaban en el borrador. Y eso generó que había gente que ya había interpretado la ley de una forma, pero resulta que su interpretación era otra. ¿Cuál fue la razón de ello? Porque cuando se publica y cuando se propone, siempre le hacen enmiendas a la ley, o le hacen cambios. Lo mismo pasó en esta ley. Cuando, eso no venía solo en el examen, ¿quién fue el redactor de esta ley? Venían las preguntas de los juegos, ahí venían una. ¿Alguien sabe quién fue el que lo redactó? ¿Alguien tiene el libro del doctor Mary? Ahí lo dice, están las primeras páginas. ¿Usted qué con tu libro no lo trajo? No me lo hubiera quedado yo, lo hubiera traído. ¿Alguien trae el libro? ¿Nadie trae el libro? ¿Alguien viene a estudiar? No, usted no, usted está pensando. ¿Usted sí lo trae el libro?
buscar donde está el capítulo de jurisdicción voluntaria, creo que es el 2, 3, por ahí. Están los primeros capítulos. Y ahí dice quién fue el abogado notario que redactó esta ley. Además, él creo que hace esa asamblea también, creo. Está la parte de cuenta que se hizo en el Congreso de no sé qué, Congreso notariado latinoamericano que se va a cabo en Guatemala, y en la parte del acto inaugural lo que se hizo fue promulgar. Ahí lo buscan, bien lo mismo. El tema es que cuando se publica, entre los que hicieron la propuesta del notario, y llega al Congreso y lo publican, hacen esa modificación. Entonces ustedes van a ver que hay un párrafo en el artículo 9, que es donde estamos, donde establece y que luego hay que remitirse al juez competente para que autorice. Pero realmente, si ustedes leen el párrafo anterior, establece que el notario va a emitir su resolución fundamental y que es responsable de que se cumpla con esta declaración de utilidad y necesidad. Entonces ahí pareciera decir uno, bueno, si ya lo declaró el notario, ¿por qué tiene que ir ante el juez? Pero es porque en la redacción se quedó un párrafo perdido de la redacción original. Así son nuestros legisladores. Bueno, sigamos entonces. El fundamento legal vimos que el artículo 8 es para la incapacidad del Código Civil. Vimos que el artículo 9 es para la incapacidad, que el artículo 10 es para la incapacidad relativa. Para el artículo 12 tenemos quienes pueden solicitar que se declare un estado de interdicción, cómo es que finaliza. Y luego vimos en el artículo 50, representante del ausente es el administrador de los bienes, la enajenación de los bienes, que está la condición que no podrá enajenar y gravar los bienes del ausente, sin llenar las formalidades que la ley establece, y en cuanto a los bienes menores de discapacitados. Bienes de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni controlar en nombre de ellos obligaciones que excedan de los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad, previa a autorización del juez competente o intervención de la Procuraduría General de la Nación. Pues, luego, si mi memoria no me falla, estoy a su código postal, no, seguimos en necesidad de autorización judicial, artículo 332. Primero, para enajenar o grabar bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado, para dar los primeros en arrendamiento por más de 3 años o con anticipo de renta por más de 1 año, es necesario autorización judicial. Y luego ya vimos pues, que la curatela, que es la tutela de los declarados en estado de interdicción. Puede ser que les pongan un caso en el examen y les digan, ejemplo, que llegó a su oficina profesional un padre de familia, el cual a su hijo le dejaron en calidad, le donaron hace como 4 años una serie de locales y que está preguntando, quieren alquilarlos por 10 años consecutivos. ¿Qué quieren hacer el contrato? Y la pregunta que les pueden hacer es, ¿puede el notario fraccionar ese contrato sin ningún problema? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Por qué no? Se dice que es de 3 años. Bueno, si es más de 3 años, ¿no? Si es el arrendamiento. Más de 3 años, entonces sí. Más de 3 años puede ser los 10 años. Pero sí puede fraccionar el notario sin dificultad. ¿Qué dice la letra? ¿Sí puede o no puede? Exacto, ahí está en la pantalla para los que sí logran ver hasta aquí adelante. Establece que no puede hacerlo si primero no tiene autorización judicial. Tiene que, por eso es que cuando normalmente estudiamos un procedimiento, siempre nos damos a la parte sustantiva, a lo civil, y luego nos damos a lo procesal. Por lo general, lo procesal son 2 artículos, pero los sustantivos casi siempre son 5, 6, 7. Si ustedes vieron el proceso sucesorio, cuando les publicamos cuáles eran los artículos que tenían que estudiar, eran un montón de artículos.
porque todo estaba en el Código Civil y lo procesal estaba en el Código Procesal Civil antiguo. ¿Qué pasa si yo no me preocupo por estas cosas? Entonces suceden situaciones donde ustedes pueden incurrir en alguna ilegalidad y ustedes no pueden alegar desconocimiento de la ley o más que quieran. Si no puede alguien que no estudió esta carrera, imagínense ustedes, pues yo no sabía. Ese artículo no me lo dieron en la facultad. Fíjense que yo ese libro ni lo tocaron ustedes, le voy a decir a alguien que me dio la clase que no tocó ese libro, por su culpa, no lo pude hacer. Además, recuérdense de lo que aprendieron en la conferencia y es que ustedes nosotros solo damos como un 15% de lo que deberían de saber y el otro 85% deberían de ir estudiando en la medida que van aprendiendo cada uno. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Vale. Artículo número 11, aquí estamos en el decreto 5477. Solicitud podrá presentarse y tramitarse ante notario, con lo dispuesto en los artículos 420 y 421 del Código Procesal Civil. En el artículo 12, prueba el notario como audiencia de la Procuraduría General de la Nación, primera cosa que debe tener, y notificación al locutor o representante del menor, en su caso mandará a recabar la prueba propuesta y practicará de oficio cuantas diligencias sean convenientes. Acuérdense que al final tiene que justificar. Cuando él manda el expediente a la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación va a revisar que realmente ese estado de necesidad es latente y que sí es auténtico. ¿Para qué? Para que dé la. Si no pasa eso, lo que pasa es que le van a rechazar de oficio. Y luego de que ya hemos hecho el proceso, se remite el expediente, recibida la prueba, el notario dictará resolución bajo su más estricta responsabilidad. Esto es lo que les digo. Una vez dictado el auto, remitirá el expediente para los efectos de lo prescrito por el artículo 423, es decir, declaratoria de utilidad y necesidad. Pues, esto, en ese caso, sabemos que no procede. Y de este les dimos un expediente, ¿no? Vean su expediente, ya que tienen ahí su contrario, vean su expediente de. Ahora sí van a ver lo que se prueba la pobrecita, ¿no? Revisando los trabajos. Ahora, si busquen este expediente y me dicen a ver cómo les va con la. Ubíquenlo y me dicen, encuentren dónde está la declaración de estado de necesidad. ¿Quién fue quien la hizo? ¿Fue un notario o un juez? Revísenlo. Si lo quieren digitar, pues bueno, ahora es el impreso. Si mi memoria no me falla, es de los impresos. Mira, tiene colección. No le dejan su prontuario y son 3. Digo, si por cada, si un prontuario vale 20 de 3, ya son 60, listo. ¿Quién elaboró? ¿Quién declara la utilidad, el estado de la utilidad y necesidad en ese proceso? Yo miro que no todos lo están buscando, o sea, cuando es una cosa que no todos tienen sus prontuarios, está bien, pero en este caso todos tienen el material para ir y buscarlo, búsquenlo de verdad, es posible. ¿Quién declara el estado de necesidad en el expediente que les compartimos? O no tienen y no se dieron cuenta. A ver qué tan conscientes se hicieron ustedes de los procesos sucesorios. ¿Alguien me puede decir cuáles fueron los 2 errores que había en la redacción del proceso sucesorio? ¿O lo hicieron así automático? ¿No se había tomado en cuenta o no se había determinado si iba a utilizar como heredera o como... Vale, ese fue uno. ¿Cuál fue el otro que encontraron? Estaban mal los nombres de Estaban mal los nombres de las cosas también. Bien. Sí, creo. ¿Cuántas actas hizo de declaración ahí? Eran 3.
La primera era la medio buena, la segunda que la corrigió, pero igual no corrigió otra cosa, y la última. Pero ven que todas van en el expediente, ninguna la dejó fuera. A pesar de que usted podría decir, bueno, voy a hacer una mejor por todo, no porque ya la pequeña lo había revisado. Porque ¿quién fue el que le mandó a reparar? La pequeña. Hizo la observación. Entonces, ahí ¿quién aparece que declaró la utilidad? Ahí fue un juez. ¿Y quién empezó el proceso sucesorio? ¿Ante quién? Ante el juzgado. Por eso es que ahí la resolución es de un juzgado. Lea lo que sucede ahí, si lo encuentra, es muy largo, es corto. Busquen con base a qué declararon la utilidad, vean qué era lo que necesitaban para poder decir que era necesario y útil tener que hacer lo que pedían en ese proceso. Enajenar o grabar un bien. Porque eso le da una idea de decir, o sea que si yo no llego a tener una característica similar, por ejemplo, ¿será que para que el niño se vaya de gira por Europa, podemos vender un terreno para que se vaya de gira por Europa? ¿Será eso útil y necesario? Claro, que dice es evidente la utilidad de obtener como el contrato de promesa de venta suscrito y el producto de dinero obtenido. Entonces la razón, antes de ella no hay una razón. Creo que estado al principio en los antecedentes, probablemente si es algo donde haya unos antecedentes. Ahí les queda terminar de buscar, digamos. Deberían de hacer ese ejercicio, de verdad. Ya tienen casi todos los procesos. ¿Cuáles no tienen ustedes en su expediente? Solo las subastas, no es el único que no tienen. Y ahí tienen todos los procesos, al menos un ejemplo. Cuando ya van a estudiar para sus privados, con ley, más un libro o lo que sea con lo que van a estudiar, hacer ese expediente les puede ayudar muy bien a agarrar la secuencia y practicar la redacción. Porque les dan la pregunta de redacción. Por el pago de la actividad. Por el pago de un alquiler. Sí, porque ya no pueden pagarlo y todo. Lo justificaron porque ya era muy honoroso, oneroso, perdón, hacer los pagos. Por ejemplo, lo que les decía del ejemplo de la finca que tenía. Bueno, ustedes vieron el Ferrari que le dieron a la Policía Nacional Civil. ¿Sí? ¿Qué pasó con ese carro? Aparte que el chofer, no sé si no recuerdo. El Estado, cuando lo iban a vender, por eso es que se lo dieron a la policía, porque lo iban a subastar. Pero no había quien lo pudiera comprar. ¿Qué fue lo que hicieron? Por eso se quedó en el Estado. Y de todos modos era muy costoso. Igual pasó con las fincas que tenían adentro. Eran fincas que eran muy costosas para mantener. Imagínense mantener una finca como la que tenía Pablo Escobar. ¿Cuánto dinero tenía que invertir él para mantener la finca? Porque tenía hipopótamos y tenía otros animales exóticos. Si ya hacemos un proceso de extinción de dominio, el Estado no va a tener la capacidad de poder mantener el costo que representaba esto. Entonces ahí lo que hacen es, digamos que eso es lo que declara el estado de necesidad de tener que mejor venderlo. Y no de quedarle al Estado, pues mucha extinción. ¿Quién el señor de los cruces que tengo? ¿Cuáles son? Muy bien, sigamos. Bueno, estos ya son artículos que leer, artículo 419, y veamos utilidad y necesidad, artículo 420. Establece, 1. Inmuebles que no alcancen para satisfacer créditos legítimos, llenar necesidades precisas. 2. Para conservar los bienes y sus productos y que no se puede encontrar otro medio que el de grabar. 3. Cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor por otros menores. Y luego este es el trámite en el Código Postal Civil. Veamos en el 423, utilidad y necesidad de predicar el auto. Si son o no fundadas las oposiciones que se hubieran planteado, la declaratoria de utilidad y necesidad en su caso, esto debieran de revisar ustedes en el auto que acaban de encontrar. Debieran de ver que cumple con esto, con esto, con esto, con esto. Si no cumple, ya vieron que entonces que
pareciera que por alguna razón. Por último, lo que está marcado, la declaratoria de utilidad y necesidad la hará. Pues, importante entonces en el acta notarial debemos de decir motivos por los cuales solicita la autorización, cuál es la razón, o sea, ahí vamos a dar cuál es esa necesidad y utilidad que tenemos para poder hacerlo. Segundo, las pruebas, qué pruebas son las que vamos a aplicar, por ejemplo, los recibos de todo lo que implica, porque tienen que pagar, cuando si tuviera una oficina que le quedó a un menor de edad, que está en un edificio en zona 10, por ejemplo, y que el pago mensual por todos los servicios extras y demás que les piden son como de 2.500, y él no produce ningún ingreso. Entonces ahí podríamos decir, miren, no hay forma de ni alquilarla porque el alquiler no está por arriba de lo que se pide o lo algo. Bases del contrato, si es la mayoría es para hacer algún contrato, cuáles son las bases con el contrato que se van a realizar, y el listado de bienes con los que se van a hacer. Eso debiera estar en el acta de requerimiento que ustedes tienen de ese trámite. Pruebas son pruebas testimoniales que se hacen en acta notarial y documentos que permitan definir la utilidad y la necesidad. ¿Qué va a tener el auto entonces? Declaratoria de utilidad y necesidad, autorización para proceder a la venta o la venta de los bienes, fijar las bases de la operación que se autorizó, nombramiento del notario y determinación de los pasajes conducentes del expediente que deban incluirse en la escritura. Y este es el trámite. ¿Cuáles son los primeros 3 pasos de cualquier trámite de jurisdicción voluntaria? Acta de requerimiento, primera resolución. Acá sí hay recepción de pruebas, porque recuérdense que por lo general, ustedes ya vieron todo lo procesal, ¿no? ¿Cuáles son las fases de la prueba? Ofrecimiento, pensamiento y valoración. Bueno, entonces acá ya las ofrecimos, aquí las financiamos, las recibimos, las financiamos, de necesidad, aquí es donde vamos a hacer declarar cuál es la necesidad. Informe de trabajador social, ese nos va a servir para ver cuál es el estado económico con el que está y ver si realmente hay un impacto necesario para poder hacer el proceso que se quiere. Evaluación del bien por valuador autorizado, si se va a vender o se va a hacer algún proceso, audiencia a la Procuraduría General de la Nación, auto final, y de ahí se otorga la escritura, testimonio especial, el primer testimonio, y revisión del expediente del archivo general. ¿Dudas? Preguntan más cuando están en virtual, bueno. Ahí no les da miedo preguntar, porque dicen, ay, no vas a ver, te lo yo. ¿Verdad que sí? Hombre, ustedes pregunten siempre. Y hasta 20 minutos me quitan ahí haciendo preguntas. Yo, pero mire, fíjese, licenciado, ¿qué pasaría si pasa no sé qué, que no sé cuándo? Yo, no, yo aquí nada, les da pena. Bueno. Si no hay ninguna pregunta, allá está yo. con eso entonces termina mi intervención y empezamos con la ley que ya tienen ustedes en su poder. Ahora sí, saquen su ley. Es una ley relativamente corta, son 70 artículos. Mientras que la licenciada termina de organizar lo que están trabajando, les voy a contar brevemente. Fíjense que cuando estábamos estudiando esta ley, me pareció interesante que esta ley, las iniciativas de ley de esta ley son 2. Una es del 2008 y la otra es como del 2001, por ahí, 2005. Porque cuando yo quería encontrar la exposición de motivos de esta ley, empecé a buscar en la página del Congreso y resultó que en la página del Congreso había 4 propuestas similares. De las 4 propuestas similares, 2 se quedaron en primera lectura, ya no siguieron, y 2 aparece como que le hubieran hecho todo el proceso legislativo. En general, lo que se buscaba aquí, y lo van a ver cuando vean los considerandos, por eso es importante la parte considerativa, porque eso les va a dar. ¿Cuáles son las partes de una ley, ustedes? Orgánica Los considerandos, ¿qué más? El articulado, luego. Vean, cuando la ley que tienen ahí, vean el índice, no es parte de digamos así. En el índice, pero sí en el índice, ¿va? ¿Con qué empieza en la primera parte que establece que hay? Considerando. Luego vienen todos los artículos. Y luego vienen
las partes, las disposiciones finales y transitorias. Y de último ya viene, después de todo eso, las firmas. ¿Y alguna presentación con esta parte de la pregunta examen? Bueno, ¿qué más les tengo que contar de esta ley? Les voy a contar una anécdota que a mí me contaron y me pareció interesante. Fíjense que pues, así se puede hacer que las cosas agilicen. Una persona tenía un problema con la Policía Nacional Civil. Era que aparecían las típicas multas fantasmas. Pero resulta que cuando fue la primera vez, recibieron la oposición a la multa porque no concordaba, como siempre, algunos sí concordan, pero dicen que no concordaba números de placas, tipo de vehículo, con lo que pedían. Era una multa como de 800 pesos. Eso digamos que fue en noviembre, pasó noviembre, enero, febrero, marzo, abril. Le urgía quitarse ya esa porque aparecía como que tenía un registro negativo en su récord. Entonces me preguntó, mira, desde que no logro hacer que me contesten, porque llegaba y le decían, sí, es que solo está para firmas. Llegaba y no, pero es que fíjense que todavía no la ha sacado licenciada y sigue para firmas. Entonces ella me llamó, mira, gente que estoy aquí, gente que no me contestan eso, hace una cosa. Manda y utiliza esta ley. Solicita ante la Policía Nacional Civil que te muestren todos los procedimientos donde estás incluida, que te digan cuál es el estado del procedimiento y por qué no se ha resuelto. Irónicamente, eso fue el lunes. El martes la llamaron. Fíjense que ya está aquí su resolución para que pueda pasar. Cuando llegó no estaba. Bueno, me dicen, mira, gente que no me da la resolución. A las 5, ¿qué pasa en el estado? Cuando es horario de 8, de 9 a 5. Cierran y se van. Ahora lo vamos a hablar. De acuerdo a la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, establece que deben de atender a todo aquel usuario que esté dentro de las oficinas. Porque no es culpa suya que ellos no le utilicen. Esa es mi conclusión, pero la ley establece eso. Entonces, ¿qué fue lo que mira gente que dice que ya se va a ir? Solo decide que de acuerdo a la ley de simplificación de trámites administrativos establece que como ya estás ahí, te tienen que resolver. El muchacho estaba muy molesto, culpa de ella no era, culpa de él, pero no resolvía. Pasó como 2 horas ahí y no resolvía. Al final salió como 45 minutos después de las 5 de la tarde, que es la hora que cierra. El muchacho muy contento, por cierto. Y alegaba y decía, si quiere puedo hacer una queja administrativa, por mí no hay pena. Pero ahí es lo que usted tiene que saber, no es que vaya a actuar, pero a veces, la verdad es que a veces necesitan tener ese conocimiento para saber que no es que usted se vaya a meter a un gran problema, pero era algo que era necesario hacer. ¿Por qué? Porque ya habían pasado mucho tiempo y no resolvía. Y era algo que al final les puede ocurrir. Ahí ya les conté cómo fue más detalle. ¿Quién me prestó esta de... Muy bien. Antes de que inicie con el tema, quería hacerles un par de comentarios. Primero que felicitarlos, ¿verdad? Porque realmente la mayoría pues hizo un buen trabajo. Creo que fue importante, ¿verdad? Un prontuario siempre pues, es útil, ¿verdad? No lo van a ver ahorita, lo van a ver en un futuro. Y pues tratamos ahí de que aprendieran de cierta manera cómo es un trámite real, ¿verdad? Entonces, también pues quería felicitarnos por la actividad, que realmente el plazo fue muy corto, pero es que pues ya vienen los exámenes, entonces teníamos ese problema, ¿verdad? Que ya vienen los exámenes, ya no había mucho tiempo, el tema de las clases presenciales virtuales es un poco difícil, y pues la verdad que quedó muy bonita la actividad, los quiero felicitar. Realmente pues creo que la mayoría se puso la camisola y realmente pues quedó muy bien la actividad y pues agradecerles en ese sentido. Y también pues quiero que
le demos un aplauso al licenciado Stales y a la licenciada Rosy porque realmente ellos la creo que tengo un buen equipo, la verdad que ellos me apoyan mucho, es un poco difícil cuando tenemos un aula muy grande, a pesar de que tenemos menos ahorita, realmente pues sí pudimos pues controlar muchos aspectos, ahí siempre van a haber algún error o algo, ¿verdad? Que nos va a pasar, pero tratamos ahí sí que de hacer el mejor rol posible y pues ellos son una parte muy importante para mí porque a pesar de que el tiempo es limitado, ellos pues me apoyan muchísimo con su tiempo, lo más valioso que alguien le puede dar a una persona es su tiempo, entonces por eso pues se los agradezco a ambos, ¿verdad? Porque ellos pues son una gran herramienta y aparte pues el gran cariño que les tengo y de verdad que admiración a ambos. Bueno, vamos a ver el tema relacionado con la Ley de Acceso a Información Pública. Este tema es bien bonito. Realmente pues yo lo aprendí, es del año, ¿de qué año es esta ley? 2008. Miren, pues algo muy importante que tienen que tener todos en sus leyes. ¿En qué año fue publicado y en qué año entró en vigencia? ¿Verdad? ¿Cuándo fue emitido, verdad? La publicación y la vigencia. Eso es importantísimo. Nuestro código de notariado, ¿de qué año es? Casi. 46 y 47 fue vigencia. Todas las leyes, ustedes, esas son preguntas casi de privado más de algún examinador que se las va a realizar, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos que transportarnos a la época en la cual la ley fue emitida. ¿Qué estaría pensando el legislador al momento de realizar la ley? Todo pues depende de la coyuntura del momento que se está viviendo en la época. Y por eso es urgente que nosotros tengamos no un código, sino una ley de notariado. Hace 20 años quisieron hacer una ley, ¿verdad? Pero no se logró. Creo que es una deuda que tienen con los notarios. Nosotros los notarios aportamos muchísimo al país. De hecho, el Colegio de Abogados y Notarios aporta más los notarios que los abogados. ¿Por qué? Impuesto. ¿Cuánto pagan de impuesto por un memorial, digamos? ¿Cuál es el impuesto? Por. Y en cambio, al presentar un testimonio especial, aunque el máximo sea ¿de cuánto? 300, ¿verdad? En libre notarial. Pero realmente la aportación que hace el notario al país, al desarrollo del país es bastante grande, no digamos al gremio, pues realmente hay un aporte económico muy importante que permite pues un plan de prestaciones en su momento, pero creo que se ha superado. Antes estaban números rojos hasta que se exigió el cumplimiento de la presentación de las obligaciones notariales por ahí del año 2012 fue que se fue creciendo mucho este tema. Entonces es algo pues importante de resaltar. Bueno, ya tenemos la ley en la mano. ¿Sí? Bueno, me dicen, ¿ya vieron los considerandos que tiene la ley? De cada ley que ustedes lean primero los considerandos, porque ahí está básicamente la razón por la cual fue, pues en este caso, el decreto 57 del año 2008-2008, es la razón de ser por la cual se realiza pues esta ley. Muy bien, dentro de sus considerandos podemos ver que los funcionarios y empleados públicos son simples depositarios del poder. ¿Eso qué significa? ¿Quiénes son los que realmente tienen el poder? El pueblo, ¿verdad? Entonces, somos los empleados y funcionarios públicos depositarios de ese poder, ¿verdad?
en el cual pues el texto constitucional determina que la soberanía radica en el pueblo. Eso sería importante de ver también en el siguiente considerando que la Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad de los actos y la información en poder de la administración pública, así como el libre acceso a todas las instituciones y dependencias y archivos de la misma. Esto es muy importante porque ustedes han escuchado la frase la información es poder, ¿verdad? Al tener acceso a la información del Estado, porque los empleados y funcionarios son depositarios, ellos administran del Estado, ¿verdad? Pero realmente todos los que contribuyen al desarrollo de este país hacen sus aportes con los impuestos que tienen que pagar, ¿verdad? Cada quien, pues, dependiendo pues, si es una institución pública, si es una persona individual, pero la mayoría aporta en el pago de los impuestos. Entonces, el Estado solo lo administra. El tema es que si la gente no tiene la información, ¿cómo vamos a nosotros a saber muchos temas de esta administración? ¿Verdad? Es por eso que nace pues este decreto con el cual pues las personas van a tener ese acceso a la información. Pero de todas las leyes que ustedes tengan también tienen que señalar el objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Tiene pues, varios objetos, ustedes lo ven en el artículo 1. Pero, ¿cuál creen que es el objeto principal de esta ley? ¿Cuál es? Sí. Número 3 sería Rita. ¿Cuál es, por favor? Sería garantizar la transparencia de la administración pública y los sujetos obligados de derecho de toda persona tener acceso libre a la información pública. Muy bien, gracias. De hecho, pues para mí también ese es el principal, ¿verdad? Objeto de esta ley, ¿verdad? Que las personas tengan el acceso y de esa manera ver, pues con la transparencia de esta información se ve pues cómo se está administrando. Esta herramienta es importante porque el acceso a la información es para todos nosotros. De hecho, porque no nos dio tiempo, no pudimos hacer un ejercicio que siempre de realizar. Ustedes una petición a las instituciones públicas de cualquier información que vamos a tratar de ver en este lapso de tiempo. Porque dependiendo, digamos, hay ciertas reservas, ¿verdad? Porque hay varios tipos de información que vamos a ver, ¿verdad? Pero ese ejercicio sí es bueno, importante que ustedes lo pudieran realizar, ¿verdad? Aunque no tenga puntos, pero realmente pues poder ustedes tener ese acceso a la información y hacer el ejercicio ustedes mismos de solicitar, por ejemplo, cuál es el salario de los empleados públicos de Iguatu, por ejemplo, ¿verdad? Se supone que debería estar en la página, pero el ejercicio radicaba en unos puntos que les voy a dejar, ¿verdad? Se los voy a compartir, ¿verdad? Con el link, gracias, por favor, para que ustedes vean cuál es la información que debe de estar en las páginas, cuál es la que sí o sí tiene que estar la información de ustedes. Hay una información pública, hay una información reservada y hay una información confidencial. ¿Cuáles son los principios de esta ley? ¿Cuáles son esos principios? A ver. Máxima publicidad, transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública, gratuidad en el acceso a la información pública y sencillez y celeridad en el procedimiento. Muy bien, gracias. Todos
son importantísimos. Una institución no puede negar la información. Por eso el principio pues más importante es el de máxima publicidad. Esa es la regla, ¿verdad? Que debe existir una máxima publicidad en las actuaciones, en los documentos, en cualquier documento. La transparencia en el manejo de la ejecución, lo vamos a ver si existe esa publicidad. La gratuidad en el acceso a la información. La regla es que debe de ser gratuita, ¿verdad? No debe de cobrar, pero ahí hay algunas excepciones que les voy a explicar. Y la sencillez y celeridad. La celeridad es porque los plazos son bastante cortos, de hecho, para el cumplimiento de esta ley. En el artículo 5 nos indica quién es el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es cualquier persona, ¿verdad? Individual o pública o privada, cualquier persona. ¿Y el sujeto obligado? Todo aquel que administra recursos del Estado. Esa es la respuesta real, ¿verdad? Todo aquel que administra, por ejemplo, ustedes ven en el artículo 6 cuáles son los sujetos obligados. Ahí está más que detallado. Y son 35. El sujeto obligado. Dentro de eso está prácticamente pues, todo el Estado, ¿verdad? Organismos ejecutivos, dependencias, legislativos, sus dependencias, de lo judicial y sus dependencias, entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Superior Electoral, Contraloría de Rendición de Cuentas, Ministerio Público, etc. Ahí están todas las instituciones que ustedes pueden ver. Todo aquel, la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Donde estamos nosotros. Y pues hay demasiadas, pero hay algunas instituciones que sí son, pues, a pesar de que no pareciera que tienen que rendir cuentas, pues todo aquel que administra, recordemos todo aquel que administra recursos, esa es la clave, de cualquier naturaleza, ¿verdad? Empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la explotación de un bien del Estado. Por ejemplo, ¿Minera Marley? ¿Sí o no? Ok. Y estamos hablando bienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de bienes indica? No, ¿verdad? También están pues las personas individuales o jurídicas. Bueno, ahí está el que administran los recursos. Otra información importante es que cada institución tiene una obligación de actualizar su información. En el artículo 7 señala que el plazo no mayor de 30 días después de producirse un cambio. ¿Quién controla a las instituciones que verifiquen? Porque siempre tiene que haber una institución que verifique que se cumplan con todos estos, por ejemplo, que está el Tribunal Supremo Electoral cada 30 días actualice si existe algún cambio de la información. Había un procurador famoso, Jordán Rodas, ¿verdad? Que era muy activo. Él veía, pues, que se diera este cumplimiento a estas páginas, que está sujeto a evaluaciones las instituciones públicas. Y al final de año se tienen ahí por noviembre, tienen que presentar un informe. Y hacen, por ejemplo, una evaluación, dice el Tribunal Supremo Electoral sí cumplió con esto, pero no cumplió con esto otro, entonces tiene que mejorar, acá hay riesgos, tiene que mejorar, o sea, está sujeto a alguna evaluación. Todas las instituciones deben de tener unidades de información pública. ¿Ustedes conocen alguna? Se han tomado así como que llegan, por ejemplo, al azar. ¿Han visto alguna unidad de información pública? La unidad de información pública de la San Carlos, ¿dónde están?
en la rectoría, ¿verdad? Que está así como concentrado, ¿verdad? Pero todas las instituciones tienen pues una unidad de información pública. ¿Cuál es el fundamento de derecho de esto? Ana ley. ¿Todavía? Vamos a ver. No, esa es la información pública de oficio. Yo me refiero a la unidad de información pública. ¿Quién me lee el artículo 19? Todas las oficinas o dependencias que el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional. Muchas gracias. Entonces, el artículo 19 nos indica que todas las instituciones deben de tener, o sea, todas las instituciones que se encuentran reguladas en el artículo 6 deben de tener una unidad de información pública. Y acá mismo indica que debe de tener enlaces en todas las oficinas o dependencias. Las personas que están en la unidad de información pública no son directamente los responsables, ¿verdad?, de que la información se dé. Son los enlaces de cada oficina. Esos enlaces de la oficina, por ejemplo, la unidad, el empleado público que está en la unidad de información pública le envía un oficio, ¿verdad?, requiriendo la información, dependiendo la unidad, ¿verdad? Por ejemplo, si quieres saber acerca de... Hay información que debería estar en oficio, ¿verdad?, pero realmente no todo la dan. Pero, por ejemplo, si quieres saber en el Tribunal Supremo Electoral, quieres saber qué partidos políticos, por ejemplo, están inscritos a la fecha o en proformación, pues se va a dirigir el oficio al registrador de ciudadanos. Si quisieran saber, por ejemplo, cuánto gastó la Facultad de Derecho en el... ¿Qué es? ¿Monumento? ¿No? ¿Cuánto gastó? Entonces va a dirigir, ¿verdad?, a la unidad que se encarga de la administración de los fondos. Por ejemplo, cuánto ganan los profesores de la facultad. Entonces, todo eso va a haber alguien, por ejemplo, que se va a encargar de la desinformación. A veces es un poco difícil determinar por la forma en que se pide. Por lo mismo, debe de ser una información precisa en la que nosotros, usuarios, nosotros, los sujetos que somos nosotros, cualquier persona la que pide que es sujeto activo o pasivo, obligado. Activo. Pues ahí tienen que saber bien la diferencia, porque se tienden a confundir. ¿Quién es el sujeto activo? Cualquier persona, la persona que está pidiendo. El sujeto obligado es la persona que me tiene que dar información, la institución, ¿verdad? Bueno, el artículo 8 nos indica que la interpretación de la ley se hará con el estricto apego a lo que regulan la Constitución, la ley del organismo judicial, los tratados o convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, y debe prevalecer en todo momento el principio de máxima publicidad. Este pues es también el fundamento relacionado con el principio de máxima publicidad, aparte de que está regulado en el artículo 3. ¿Cuál es la definición? Las definiciones de las dependiendo, ¿verdad?, para los efectos de la ley, ¿verdad?
El artículo 9 nos señala que la clasificación de ciertos, digamos, conceptos que debemos de tomar en cuenta en relación a esta ley. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de los datos personales, ¿podría uno de ustedes pedir al organismo judicial, por ejemplo, la dirección de mi casa? Bueno, hay algo que me está mencionando aquí el licenciado. El colegio de abogados y notarios, ustedes ingresan y buscan, por ejemplo, el nombre colegiado, el nombre de un abogado y notario, les va a aparecer, pero les va a aparecer la sede notarial que nos señalaron. Y por lo general, muchos se señalan en la casa, lo cual es un error, ¿saben? Yo sé que al inicio, cuando se gradúa uno, ¿cuál va a ser su sede notarial? Pues en la casa, ¿verdad? Porque no hay para la oficina todavía. Pero consejo, no coloquen en la casa, porque la dirección de su casa es un dato sensible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Alguien solicita, por ejemplo, el archivo de protocolos, la dirección, le van a dar en la sede notarial, porque la sede notarial es una dirección que no es un dato sensible, pero la dirección de la residencia no la damos, por ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿esto por qué es? Ustedes, bueno, no trajeron hoy la ley, pero la ley de Herrera, voy a necesitar que consulten el artículo 6 y el artículo 9, donde indica, ¿verdad?, estos datos sensibles que no podríamos compartirlos. El numeral 2 nos indica los datos sensibles o datos personales sensibles. Son aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividades tales de los hábitos personales, el origen racial, el origen étnico, las ideologías, las opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral o familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza. Todo esto no lo pueden compartir, pero no falta el que solicita este tipo de información, ¿verdad? Mandan a solicitar, por ejemplo, a qué partido político pertenece, por ejemplo, Nelly Ramos. Ya que todos lo sabemos, es lógico, ¿verdad? Pero realmente son aspectos pues que según la ley ese es un candado, no lo pueden dar. Y esto se los explico porque si en el examen por casualidad les viene algo así, ustedes deben de saber, tener el discernimiento de poder analizar qué tipo de información es, ¿sí? Los derechos, pues también es importante el habeas data. El habeas data es bien interesante porque realmente a nadie le puede negar la información relacionada con él mismo. Si alguien le niega, por ejemplo, en su trabajo, a los que trabajan por instituciones públicas, algo bien lógico que uno realiza, por ejemplo, puedo solicitar al Ministerio Público cuántas denuncias están en contra mía, ¿me lo deberían de dar? Prueben. Prueben, hagan el ejercicio. Realmente, yo no veo por qué no. Porque según este principio, habeas data es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella conste en archivos, fichas, registros o cualquier otra forma de registros públicos y la finalidad a que se dedica esta información, así como su protección, corrección, rectificación o actualización. Los datos impersonales no identificables como aquellos de carácter demográfico recolectados para mantener estadísticas no sujetos al régimen de habeas data o protección de datos personales de la ley. El habeas data es en sí la protección de los datos personales, pero toda aquella garantía o derecho que ustedes tienen como sujetos pues
de solicitar la información que conste de ustedes mismos. Acá pues señala también el artículo la información confidencial. Imagínense que todas las instituciones vinieran y colocaran ese candado de que es una información confidencial. ¿Han escuchado ustedes acerca de la reserva de la información, por ejemplo? Es muy común en procesos judiciales, ¿no? Ahí vamos a ver un poquito más adelante este tema acerca de la reserva. Porque la ley sí señala y enumera exactamente cuáles son esos candados por los cuales esa información no se la pueden dar a nadie. Pero en el caso de la información confidencial, es toda información en poder de los sujetos obligados que por mandato constitucional o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo la garantía de confidencialidad. Cuando ustedes, por ejemplo, han ido a solicitar el trabajo y les piden así como una autorización de que ustedes sí pueden compartir cierta información, es algo delicado porque nosotros estamos dando esa autorización a la institución de que la pueda compartir con terceros. ¿Ustedes se recuerdan de aquella institución que regalaba informe? Realmente ellos lo que hacían era recopilar toda la información de cualquier persona y venderla a terceros y venderla incluso a instituciones bancarias. Por eso es que cuando alguien caía en mora o era demandado por temas relacionados con su crédito, no le daban crédito en Banco Rural, por ejemplo, porque había tenido una deuda en Banco Industrial. Por tal es un ejemplo, ¿verdad? Todos los bancos están conectados y comparten esta información. Pero, de conformidad pues, con esta ley, de hecho, pues no debería de compartirse la información. Pero, ¿qué sucede si nosotros mismos damos esa autorización? Ahí lo vamos a ver más adelante relacionado pues con las sanciones a los empleados públicos, ¿verdad? Pero pues es un interrogante importante en la cual pues nosotros, porque en la parte final de este numeral indica bajo garantía de confidencialidad, ¿verdad? Entonces en las letras pequeñas, en las frases pequeñas, ahí está la trampa, ¿verdad? La información pública, entonces, ¿cuál es la información pública? El numeral 6 nos señala que es toda la información que esté contenida en expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices circulares, contratos, convenios, instrucciones, notas, memorándums, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad del sujeto obligado y sus servidores públicos, sin imputar su fuente y fecha de elaboración. Documentos podrán estar en cualquier medio, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico, y que no sea confidencial ni está clasificado como temporalmente reservado. Ahí vamos a ver acerca de la información en reserva, que este es otro término que es diferente a los que ya vimos anteriormente. Básicamente lo que indica el numeral es que todo, absolutamente todo, debe de ser información pública, excepto la información confidencial que ya la vi, la reservada que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y básicamente es eso. Pero ya vimos que la información confidencial, la excepción cuál es, digamos, conforme a la ley del RENAC, la dirección, ¿verdad? O lo que vimos en el numeral 2, ¿verdad? Ahí sí hay bastante información. Bueno, por ejemplo, todo lo que se supone que todos los oficios, todos los memorándums, hasta un post debería quedar debidamente registrado, ¿verdad? Pero, según la ley, debería ser hasta un post, ¿verdad?, que contenga una información. Ya es un documento, eso ya es un documento. La información reservada, entonces, ¿cuál es esa información reservada? Es la que tiene una restricción por disposición de la ley y va a ser temporalmente nada más este candado. No es cualquier información. Pero acá en el numeral no me indica mucho.
cuál es esta información reservada. Pero sí está señalada en el artículo 23. Si nos vamos al artículo 23, acá nos indica básicamente cuál es esa información reservada y no puede ser cualquier institución según lo que vamos a ver. Básicamente son todos los asuntos militares, ¿verdad? Relacionados con seguridad nacional, la información relacionada con asuntos diplomáticos, clasificado como seguridad nacional también, propiedad intelectual, marcas, patentes, propiedad industrial, actividades de investigación que puedan causar un serio daño o perjuicio a las actividades de investigación. Por ejemplo, si algún sujeto, una institución o una persona jurídica está siendo investigada, también se pueden cometer delitos si, por ejemplo, el Ministerio Público revelara cierta investigación en proceso. No podría, pues, darla a conocer. En el numeral 5 nos indican los expedientes judiciales. En tanto no haya causado ejecutoria. O sea, los que no han causado ejecutoria significa que no existe una sentencia. Entonces todo debería de ser información reservada, los expedientes judiciales. Pero, por ejemplo, en el Tribunal Supremo Electoral se llaman expedientes judiciales o son administrativos. Administrativos, ¿verdad? A pesar de que es un tribunal supremo electoral, es una institución administrativa. Y pues ustedes se recuerdan del caso famoso, ¿verdad? De Semilla, de los partidos políticos, pero ese es el más famoso, ¿verdad? El caso Semilla. Ellos pues indicaban que no, en un inicio que no se daba la información porque era un expediente, pero no era un expediente judicial, era un expediente administrativo. Pero ¿quién fue el que le colocó el candado? A ese expediente, el juez. Y por lo tanto, pues ya no se puede compartir. La información, pues, siguiendo los numerales, ¿verdad? La información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución de que se trate pueda dañar la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, así como aquella que guarde relación con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué ley se rigen las instituciones bancarias? Entonces, ustedes se recuerdan del delito de pánico financiero, ¿verdad? Porque allí hubieron personas detenidas, ¿verdad? Entonces, anteriormente, cuando las redes sociales no eran lo que son hoy, alguien pues tiraba un mensaje de que iba a quebrar el banco, corría la gente a sacar su dinero, ¿se recuerdan? Entonces, por eso fue que regularon acerca de ese delito, porque realmente sí causaban este pánico. Pero además, acá en esta información que nos indica, información reservada, está que afecte la estabilidad económica y financiera o monetaria del país. La información relacionada con la Ley de Protección Integral del Investigador de Licencia, pues esta también está reservada porque se trata de quiénes. Menores de edad, ¿verdad? Entonces, recordemos que el Estado es protector del menor. Los análisis proporcionados al presidente de la República orientados a prever la defensa y la seguridad nacional, así como la conservación del orden público. Y pues lo que se determine por efectos de otra ley, que sea pues este tipo de información. Antes de que se me pase y pase pues, a otro tema, quiero que veamos acerca del artículo 10 que nos indica la información pública de oficio. Si ustedes esta sí la voy a pedir que la lean, ¿verdad? Despacio, porque realmente pues, es bastante amplio
este artículo. Esta es la información que sí o sí debería estar contenida en la página de cualquier institución. Entonces, ustedes toman, de hecho, ese cuadrito que les voy a compartir, tomen una página, organismo judicial. Organismo judicial. Busquen, tiene la estructura orgánica y las funciones de cada dependencia. Sí, necesito, ¿verdad? La dirección y teléfonos de las dependencias, sí lo tienen. Directorio de empleados y servidores públicos, se supone que se va incrementando y disminuyendo, existe una modificación y debe ser actualizada cada 30 días. Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados, asesores que laboran, pues debería de tenerla, la misión y objetivos de la institución, los manuales y procedimientos. Esta es una información bastante importante. ¿Por qué? Porque el usuario desconoce cómo se maneja internamente una institución. Entonces debe de consultar. Manuales y procedimientos, bueno, la información del presupuesto, ingresos y egresos. Y como tiene una gran cantidad, ustedes lo van a ver espacio en su casa, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que debe de contener. Y pues ahí hay algunos requisitos relacionados con la información pública de los 3 organismos. Y pues que también el procedimiento de acceso a la información. Que toda persona pues tiene derecho a la información, al uso de la discusión, ¿verdad? Esto es importante. Los interesados, en el artículo 5, 15, nos indica el uso y difusión de la información. Los interesados tendrán responsabilidad penal y civil por el uso, manejo o difusión de la información pública a la que tengan acceso de conformidad con la ley. Esto pues allá pues en las instituciones donde estamos se les coloca. ¿Por qué? Porque si las personas desden esta información incurren pues en responsabilidades penales y civiles hacia la persona que se sienta afectada. Y por eso también pues esta institución de informe. Bueno, algo que también me parece bastante importante es acerca de la gratuidad. Por ejemplo, yo solicito al Ministerio Público un expediente relacionado con X personas y resulta que tiene 500 hojas. ¿Quién debe de sufragar este gasto? ¿Por qué? Porque no tenemos información y cobra la hoja. Si no, el registro mercantil pasa mucho. No puede ir a pedir información, pero fuera la hoja. Sí, la información, pues la información es gratuita. El tema es la reproducción, ¿verdad? La reproducción, la obtención de las copias de las reproducciones. Cada institución va a tener la manera de obtener. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo Electoral hay un acuerdo que regula acerca de cuál es el cobro que se le va a dar, el estimado, por decirles, de cada hoja, de cada reproducción, pero en el Ministerio Público lo que requieren son las hojas. Si es demasiada la información, le piden una USB, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como les digo, sí es importante que ustedes lo realizan. A nosotros como notarios nos funciona mucho, porque recordemos que dentro de los principios de jurisdicción voluntaria está cuál es el principio que regula acerca pero cuál es el principio. Busquen los principios fundamentales en su decreto 5277. ¿Ya lo buscan? La de colaboración. Muy bien. ¿Qué indica ese artículo? Los notarios por medio de oficio podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes. Cuando no le fueren proporcionados después de requerirlos 3 veces, podrán acudir al juez de primera instancia de su jurisdicción para apremiar al requerido. Muy bien, gracias. Como nosotros vemos en este principio, todas las personas deberíamos de tener el acceso.
Este caso específico en el decreto 54, ¿de qué año es? 77, ¿verdad? ¿Y la ley de información pública es del año? 2008. Entonces vemos cuántas décadas han pasado dentro de una ley y la otra, ¿verdad? Pues acá regulan acerca que cualquier persona puede obtener esta información. En la segunda parte del artículo 18 nos indica: la consulta de la información pública se regirá por el principio de sencillez y gratuidad. Solo se cobrarán los gastos de reproducción de la información. La reproducción de la información habilitará al Estado para realizar el cobro por un monto que en ningún caso será superior a los costos del mercado y que no podrán exceder de los costos necesarios para la reproducción de la información. Entonces, no puede ser excesivamente caro, ¿verdad? Y la consulta, pues, en particular entrega los materiales. Muy bien, entonces ya sabemos, ¿verdad? Dentro de las obligaciones de las unidades de información pública que regula el artículo 20 está en orientar a los interesados a la formulación de las solicitudes. Ustedes consultan dentro de la página, va a aparecer unidad de información pública de cualquier institución y ahí les va a aparecer información de oficio. Y posterior, si ustedes quieren requerir alguna información, entonces ahí ellos colocan. Pero recordemos que nuestra petición debe de ser clara y precisa para que no tengamos inconvenientes, porque ellos nos van a aquí estar muy pendientes, por ejemplo, del correo, si ustedes lo realizan, o de forma personal, o contestar el teléfono, dependiendo como ustedes hayan señalado en el momento. Porque si ustedes vienen y no contestan a lo que ellos les piden, se van pasando los días y cuando sientan, ya la información ya no se la pueden dar porque ustedes no cumplieron con responder este correo. Los plazos empiezan a correr, ¿verdad? Eso es bien importante en esta ley, los plazos que se señalan. Veamos cuáles son los límites que tiene el derecho al acceso a la información. El artículo 21 nos señala, a ver quién me colabora, ¿me lo lee? Sí, sería artículo 21, límites del derecho de acceso a la información. El acceso a la información pública será limitado de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial, la información clasificada como reservada de conformidad con la presente ley y las que de acuerdo a tratados o convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala tengan cláusula de reserva. Muy bien, gracias. Entonces acá nos señala cuáles son esos límites, que es la información confidencial, la información reservada, ¿verdad? Y pues también están relacionados con los convenios internacionales o ratificados por el Estado de Guatemala que tienen esa cláusula de reserva. Eso está, pues, va a ser al momento de que se ratifiquen estos por el Estado de Guatemala. El artículo 22 nos señala cuál es la información confidencial. Ustedes ven, están numerados cuáles son la información reservada y cuál es la información confidencial. Más allá de eso no puede haber, ¿verdad? Y acá nos señala el artículo 24 de la Constitución. ¿Alguien tiene su Constitución por ahí? ¿No? ¿Qué abogado no trae la Constitución? A ver, compañerito. Él ya ganó, ¿eh? Traigo su Constitución como buen futuro abogado. ¿Sí? Inviolabilidad y correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrá revisarse o insertarse en virtud de resolución firme y clara por juez competente en las materias legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, carnográficas y otros productos de la tecnología moderna. Los libros, documentos, archivos
que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es posible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades realizadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales de aplicación por tener la ley, los documentos de informaciones útiles, regulación de este no producen fe ni hacen prueba de juicio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar la clase acá para que compartamos un ratito y seguimos, ¿verdad? Bueno, antes de que los deje, pues pasen por su pedazo de lo mismo.